Cordial saludo, tutora. Hoy vengo a presentarle la actividad de la etapa 5, evaluación final del curso de Psicología Política. Donde mi grupo focal, que está integrado por 3 personas, va a hablar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte del análisis crítico del discurso al resultado del plebiscito? Bueno, es obvio que ganó el no, entonces pensaría que no hubo suficiente apoyo tampoco para estos resultados, ya que no se consiguió el número eh, normativo que llegaría normalmente a esta cantidad de votos, el cual fue muy mínimo. Supondría yo que fue porque no hubo suficiente publicidad que llegara hacia todos los rincones del país para que todo el mundo votara a favor, ya que solamente se tomaría en cuenta la opinión de los del centro de Colombia, que fue en su mayoría los que votaron. No se tuvo tanto en cuenta el voto de la gente del exterior, de las afueras de Colombia, que se encuentran en los montes, selvas, donde se encuentra la mayoría de estos grupos delictivos. Y pues también digo que hubo mucha incidencia del expresidente Álvaro Uribe, ya que antes de llegar a esto hizo una campaña donde dio un discurso a favor de votar al no, y pues la mayoría de esa gente que acudió allá no fue como algo público, sino como gente seleccionada para ir a ese discurso, y eso hizo que pues llamara a mucha gente para votar al no. Y pues en especial porque la gente no tendría estar a favor de votar al sí, ya que no, o sea, hay muchas opiniones sobre personas que, por ejemplo, dicen que por qué le van a pagar a esa gente, que esa gente merece estar en la cárcel, que no debería de tener este tipo de, de apoyos del gobierno, del Estado, ya que, o sea, esta gente hizo delitos que para muchas personas no deberían de ser justificados, no deberían de ser apoyados, ya que quedaría impune la justicia. Pero por otro lado están los de afuera, los campesinos, que fueron los que sufrieron esto. Al decir que no, también se está castigando a los campesinos, ya que estos son en especial los que están sufriendo por el este. Yo diría que no tendríamos, o sea, sí se tendría en cuenta el voto de la gente del centro del país, pero no pesaría más que los que en realidad vivieron este conflicto. Esto apoyaría mucho también a la guerra, y pues obviamente hay políticos que le beneficia esta guerra, ya que es monetizable. Entonces, como la guerra da plata, mucha gente está a favor de que siga el conflicto, y pues eh, no debería, o sea, debió haber sido otra persona, otro tipo de resultado el que debía haber quedado esa vez. El siguiente participante. Bueno, mi opinión con respecto a los resultados del plebiscito, creo que, al igual que el compañero acá, primero que todo hubo mucha desinformación con respecto al tema, y debido a la ignorancia, las personas que votaron entonces decidieron elegir no, porque pensaron que marcando no, no iban a apoyar de pronto a las personas al margen de la ley, ya que el plebiscito se trataba era sobre los acuerdos de paz, en donde algunos, claro, iba a beneficiar a estas personas que cometieron muchos delitos, y de pronto las personas no querían que quedaran impunes, pero igual creo que fue un error ver marcado el no, ya que esto era un paso para la paz en Colombia, para que la guerra se acabara y para que no hubiera mucho
más delitos, más muertos y para que no sufrieran más los pobres, las personas del campo, que son los que realmente han sufrido de todo este conflicto, y fueron los que menos de pronto pudieron votar, salir a votar, ya que se reflejó que la mayoría de la votación fue en el centro del país, y en las fronteras en la costa caribe fue pues menos la votación. Entonces ahí se da a entender que hubo mucho desconocimiento, la gente no sabía ni por qué iba a votar. Entonces creo que por eso marcó el no, y también por la influencia política que hubo, ya que había muchas cosas trasfondo si de pronto ganaba este plebiscito, de pronto si ganaban estos acuerdos, ya que los negocios de muchas personas de pronto se iban a ver afectados, ya que, como dice aquí el compañero, está de bien saber que la guerra genera dinero, ya que cuando hay guerra hay apoyo de otros países con dinero al país afectado, y así de pronto los políticos en su momento pues se enriquecen y no apoyan realmente como debe ser los conflictos que hay en las zonas y las personas afectadas. Entonces creo que sí faltó mucha información, mucha educación a toda la ciudadanía colombiana, ya que muchos desconocen, de hecho es el momento que muchos desconocen qué era el plebiscito y no sabían en realidad de qué trataban los acuerdos de paz. Siguiente participante. El análisis crítico nos ayuda a entender cómo hacen ciertas personas para llegar hacia la audiencia pública o hacia los ciudadanos con sus discursos, vulgarmente como se dice, barato. Mucha desinformación, porque muchas personas realmente no sabían ni qué era el plebiscito. Y así como dijeron mis compañeros, la mayoría de votos fue del centro del país. ¿Qué pasa? ¿A qué resultó esto? A que ciertas personas que les convenía que siguiera la guerra se sirvieron de eso. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que la guerra se acabe, porque la guerra viene muchos recursos para el país que por ende se benefician directamente a algunas personas. Otra, no dieron directamente el mensaje a quien tenía que llegar, que eran los campesinos los más afectados, o a los padres, hermanos de los que realmente viven la guerra, que son nuestras fuerzas armadas, que son las víctimas, las personas que hemos sido víctimas de desplazamientos. No se les dio el aporte o no se les dio la información correcta para poder nosotros saber qué teníamos o qué beneficio traía el plebiscito para el país. En muchos lugares, como fueron las fronteras, donde más se ve las fuerzas delictivas, los campesinados, que no les dieron ni un acceso para poder salir a votar. ¿Por qué? Porque realmente ellos sí sabían, el Estado sabía realmente, la mayoría del Estado, a qué se refería el plebiscito. Entonces sí hubo muchas cosas, el trasfondo de las cosas que no se dieron a entender, no se dieron a conocer a los ciudadanos realmente, porque muchos discursos baratos fueron, no, que si se aprueba el plebiscito se va a premiar a esos delincuentes, si se aprueba el plebiscito se van a poner a vivir chévere después que cometieron tantos delitos, sí, pero también no se dan cuenta que si se aprobaba el plebiscito se acababan muchas lágrimas de esas madres que tienen a sus hijos en un monte, arriesgándolos sin saber si se lo van a traer vivo, si va a llegar en un ataúd. Entonces muchos discursos de políticos que realmente no les conviene la paz dieron fueron esos discursos que dieron, y personas que ignoran, porque no es ignorante, personas que ignoran ciertas cosas le creyeron. ¿Por qué? Porque ignoraban realmente de qué se trataba el plebiscito. Entonces sí hay mucho desacuerdo, y realmente la persona, como ignora, se deja llenar la cabeza
de lo que dicen las otras personas, los políticos que se supone que son los que están allá arriba en el mando, que son los que saben cómo se maneja el país. Entonces, como ciertas personas desinformaron, la mayoría de ciudadanos, por ejemplo el campesinado, que entonces como son los más afectados, entonces decían, ay, pero ¿cómo los van a premiar? Si se aprueba eso, lo van a premiar, porque ¿por qué? Porque de los asesinatos que han hecho, de los desplazamientos, de las violaciones, o sea, todo eso fue la información que transmitieron en sí, que les iban a premiar a ponerlos o sea, que les iban a pagar por todos los crímenes que habían cometido, donde no era así. Y a eso se basa el plebiscito. Muchas gracias a mi grupo focal y a usted, tutora, por su atención.